rápida. Tengo un proyecto, si tengo tiempo, Carlos, por lo menos 5 minutos más, 10 minutos. Sí, Luis, claro que sí. Sí, sí, por Ok. supuesto. Mira, esto fue uno de mis primeros proyectos, que fue en la planta de Miami, una planta que estaba trabajando muy mal, una planta que fue comprada en el 2007 por una organización que no eran cementeros y por lo tanto sus prácticas no eran las mejores. En el 2012 nos dimos cuenta que la construcción en la ciudad de Miami estaba tomando más fuerza y en los próximos años pues íbamos a tener que tener la planta a plena capacidad. Entonces, bueno, decidimos tener unos objetivos de llevar la planta, el horno, a full capacidad, 92% de horas de operación en el año, ¿verdad? Y con un 40% de combustibles alternos, cosa que cuando lo pusimos sobre la mesa, pues todo el mundo en la planta me dijo que si yo estaba loco y que eso no se podría hacer, porque desde que arrancó la fábrica en el 2000, pues la fábrica nunca había podido llegar ahí. Bueno, dije, bueno, está bien. Y les expliqué el porqué. Y el porqué les hizo sentido y arrancamos con este proyecto. Aquí ven el rendimiento del horno del 2008 al 2012. Y bueno, arrancamos con un proyecto Six Sigma, DMEIEC, ¿verdad? Analizamos 44 muestras, ¿verdad? Cuáles eran las potenciales causas de por qué el horno no estaba dando la producción de clinker. Y bueno, nos encontramos que habían dos puntos importantes. Uno es que el ventilador de tiro tenía problemas, no teníamos el flujo adecuado, no solamente en el proceso de clinkers, ¿verdad? Del horno, sino también en el molino de crudo. Este horno tenía una sola chimenea, por lo tanto todo estaba conectado a un solo filtro. Y después teníamos un problema también importante, es que no teníamos suficiente harina cruda, entonces teníamos que bajar el horno o parar el horno. Entonces se crearon una serie de multiproyectos, ¿verdad? Para poder resolver los problemas. Y bueno, aquí en este diagrama de Ishikawa, voy a ir sobre algunas cosas que hicimos. Entonces, bueno, si nos vamos a las métricas del molino, ¿verdad? Bueno, aquí vemos cómo el molino se comportó ya una vez del 2013 al 2014, ya estábamos arriba del 90% de eficiencia, que es lo que estábamos buscando. Pero bueno, aquí cuando hicimos el análisis nos dimos cuenta, si ven el pastel de abajo, que bueno, hay tres cosas que formaban más diría el 60-70% de los problemas de la planta, del molino. Uno era unos switches que teníamos en las bandas para poder medir el tamaño, ¿verdad?, de las piedras o de los, porque en realidad no es piedra, es pizarra. También teníamos un problema de vibración. Cada vez que el molino vibraba por cualquier problema de proceso, pues se paraba y teníamos un problema de que no podíamos mantener el molino alimentado por mucho tiempo y teníamos que parar. Entonces, bueno, eso dio raíz a que del mapeo y empezamos a entender cuáles eran los problemas. Bueno, que muchos de los problemas ya lo sabíamos. Y uno de los problemas que teníamos es que estas compuertas de alimentación del molino no trabajaban y por lo tanto se la pasaban abiertas la mayor parte del problema. En molinos verticales, cuando tienes aire de entrada, aire falso, de esta magnitud, pues el molino no se calienta, no tiene las temperaturas, y estábamos trabajando con materiales con índices de humedad arriba del 15%. Entonces el molino no tenía la capacidad y tenía muchos problemas. Esto fue uno de los cambios que hicimos. Otro de los cambios que hicimos, las lanzas de agua en el ducto de salida de la torre. Teníamos 4 lanzas con una atomización muy pobre. Estábamos creando barro y costras en el ducto. Ese material caía al ventilador de tiro, el ventilador de tiro bajaba sus revoluciones, por lo tanto creaba un problemón grandísimo en el molino de crudo y en todo el proceso. Entonces nos fuimos a un sistema mucho más sencillo, más eficiente, una sola lanza, ¿verdad? Como una boquilla, donde el operador de producción podría sacar una vez por turno, limpiar y volver a meter. Y eso fue una de las soluciones que además conseguíamos bajar la temperatura en el tiempo adecuado para poder conseguir reducir las emisiones de dioxina de furano, que es un tema ambiental
en el área de Miami, ¿no? Bueno, y está dentro del permiso. Organizamos nuestro sitio de trabajo. Este molino, cuando compramos esa fábrica, literalmente, cuando inspeccionamos el molino, nos pusimos un poncho de lluvia, porque era lluvia de aceite, de los sistemas hidráulicos, de las compuertas y la fuga que tenía el separador el reductor del motor del separador. Era impresionante, o sea, es más peligroso además. Bueno, todo eso se arregló, se pintó, ¿verdad? Y esta es una fotografía de cómo queda o cómo quedó, ¿verdad? Aquí pueden ver, hay una foto de la caja donde está la información de cómo nos organizamos, ese sitio, quién es el líder, el chequeo que tiene que hacer cada hora o antes y después del turno, ¿verdad? Aquí incluimos información para el operador cuando hace su ruta de inspección, ¿verdad? Como les comenté, entonces el operador llega, por ejemplo, a esta bomba hidráulica y ya sabe exactamente dónde poner aceite, qué tipo de aceite poner, ¿verdad? Y después teníamos más información donde el operador sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer. Entonces su proceso, pues su proceso de mantenimiento autónomo inclusive, pues era mucho más eficiente. Bueno, si nos vamos al horno, una de las cosas que hicimos, ¿qué pasa? Ya, disculpen un segundo que estoy teniendo un delay, no sé por qué. Una de las cosas, de las oportunidades que vimos fue que no estábamos limpiando la torre de una manera efectiva. Y bueno, hicimos un proceso estándar con tiempos donde el operador, ¿verdad?, tenía que ir a ciertos sitios estratégicos en la torre donde teníamos el mayor número de problemas, ¿verdad?, y limpiar y asegurar que después de la limpieza la torre estaba limpia. El analizador de gases, aunque sea algo bien lógico, pero en muchas fábricas no lo usan, y especialmente en una fábrica que está operando con 40% combustibles alternos, pues el operador estaba operando ciego. No sabía el nivel de oxígeno, no sabía el nivel de monóxido y no sabía el nivel de NOx. Por lo tanto, ¿verdad?, ese horno estaba muy, muy inestable. Y esa llama para atrás y para adelante, más con los problemas si la harina cruda venía con diferentes factores de saturación. Entonces, imagínense, para los cementeros que me están oyendo, imagínense esa flama para atrás y para adelante, ¿no? Más todos los problemas que eso trae. Y bueno, esto es algo, este es el tablero de mando del operador, de los operadores de turno, ¿verdad? Donde se hacen las reuniones de entrada y salida del turno. Claramente, pues es una reunión donde hay una charla de seguridad, ¿verdad?, de 5 minutos, se revisan los incidentes de seguridad del día y después se va sobre qué pasó en el horno, en el sistema de combustibles alternos, ¿verdad?, el molino de crudo y los molinos de cemento. Y algo muy sencillo, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? El horno tiene que producir 1083 toneladas, por ejemplo, y ahí cada turno puso la producción que se hizo. Cuando no se da la meta, el turno tiene que salir o tiene que tener o proporcionar una idea de qué fue lo que pasó y cómo lo vamos a arreglar, ¿verdad? En algunos casos, pues necesitamos de los expertos y entre el ingeniero de proceso, o se eleva al tablero del gerente de producción, ¿verdad?, donde se genera un proyecto de mejora continua. Se generan unas guías, ¿verdad?, del jefe de turno, ¿verdad?, de que cuando está en rojo es porque no está bien y tiene que tomar acciones. Incluimos más tomas de agua para limpiar la torre, especialmente en aquellos puntos críticos. Y bueno, ¿qué resultados tuvimos? Bueno, ya a finales del 2014 ya estamos casi en 100%. Esto generó 4.000 toneladas más al mes, ¿verdad? Y a un margen de $20 de tonelada, pues ya teníamos un ahorro de $1 millón, ¿verdad? Con muy poco dinero en CAPEX, ¿verdad?
más que todo enfocado a mejorar procesos más que gastar dinero, ¿verdad? La eficiencia del molino pasó de 85 a 92. Ya no teníamos paros por los problemas de la lanza de aparatomizar los gases. Ya se eliminaron los problemas de las compuertas triples. Ya tuvimos más tiempo de hacer mantenimiento en el molino. Ya el molino se paraba por silos llenos, ¿verdad? Aquí ya lo vemos en horas, ¿verdad? De venir de 171 horas a 351 horas en horas de mantenimiento preventivo del molino fue importante, ¿verdad? Y bueno, eso es un poco lo que quería demostrarles. Y bueno, hace sentido, ¿verdad? Meterse en un problema de este tipo, ser disciplinados, pero al final del día se trabaja de una manera mucho más eficiente y se disfruta de una manera mejor. Eso sí se los garantizo. Sabes, Luis, que eso exactamente que está